Perfecto. Muy bien. Pues buenos días a todos. Bienvenidos al seminario del día de hoy. Muchísimas gracias por su interés. Tenemos el gusto de tener a la doctora Consuelo Almazán, de la cual me voy a permitir leer rápidamente un resumen bibliográfico para después proceder a escucharlo. La doctora Consuelo Almazán García es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la UAT. Es maestra en ciencias veterinarias con enfoque en parasitología veterinaria por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en ciencias biomédicas veterinarias por la Universidad del Estado de Oklahoma en los Estados Unidos. Está certificada en experimentación animal por la Escuela Nacional Veterinaria de Maisons-Alfort en Francia. Ha recibido distinciones entre las que destacan la Medalla de Honor al Mérito Universitario por la UAT, la Medalla a los Mejores Estudiantes de México otorgada por el Diario de México y el Gobierno de México y la Medalla Alfonso Caso por la UNAM. También recibió el Premio Investigador Joven por la misma Universidad Autónoma de Tamaulipas y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores en los niveles 1 y 2. Ha sido profesora de tiempo completo de parasitología veterinaria en la UAT, asistente de profesor en la Universidad de Oklahoma e investigadora asociada en la unidad BIPAR ANSES INRA EMBA en Maisons-Alfort. No sé si lo pronuncio bien, ahorita la doctora lo pronunciará mejor, en Francia. Además, presidenta de la Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios y coordinadora del Comité de Evaluación de Parasitología Veterinaria del CONSERVET. Actualmente está adscrita a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha asesorado 21 tesis de licenciatura y posgrado, servido como sinodal de 12 tesistas de posgrado en México y el extranjero. Es autora y coautora de 90 artículos científicos en revistas indexadas y arbitradas, 8 capítulos de libros y 20 trabajos en extenso. Ha presentado 60 trabajos en congresos nacionales e internacionales y es coautora de 2 patentes. Es miembro de la Academia Veterinaria Mexicana y miembro del Comité de Parasitología del Consejo Técnico Consultivo de Sanidad, la CONASA. Para nosotros es un gusto tenerte, Consuelo, muchas gracias. Me da mucho gusto que a través de un amigo común, que es Ryan Rego, a quien conocí durante mi postdoctorado en los Laboratorios Nacionales de Salud en Montana. Ryan es un super personaje. Sophie también ya lo conoció ahora que fue al Congreso en República Checa. Y de verdad, qué gusto que nos hayas contactado y bueno, la intención es que eventualmente hagamos alguna colaboración. Te dejo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por la oportunidad que me das, Antonio Ibarra, para compartir algunas de las cosas que hemos hecho en Garrapatas ya en pues bastantes años de trabajo en este tema. Bueno, como les decía hace un momento, voy a hablar de lo que hemos hecho en vacunas sobre garrapatas, específicamente en bovinos. Sin embargo, pues debido al interés, ahora nos estamos diversificando un poco más y bueno, también podemos mencionar, y si hay tiempo, otros trabajos que hemos realizado, ¿no? Con otras garrapatas, no solamente las garrapatas del bovino. Bueno. Si se ve bien, me dicen y ya puedo continuar, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. Bueno, ¿por qué estudiar las garrapatas? Pues globalmente las garrapatas son importantes. Aquí yo pongo 3 garrapatas, aunque en general las garrapatas, pues todos sabemos que son hematófagos obligados que parasitan vertebrados terrestres. En los animales, las garrapatas son los vectores más importantes de enfermedades y en humanos, pues después de los mosquitos son también los más importantes. Entonces, el primer lugar lo ocupan los mosquitos en humanos y luego las garrapatas. Y las garrapatas pues tienen una capacidad vectorial o capacidad de transmitir patógenos que va desde virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces podemos tener diferentes patógenos y como les decía hace un momento, muchos de estos patógenos no los hemos estudiado en México. Se han detectado circulando por ahí en garrapatas o en animales, pero bueno, hacer estudios ya con modelos animales y con cultivos establecidos en laboratorios, pues hacen falta todavía, ¿no? Pues se estima que las pérdidas globales por garrapatas es de 13.9 a 18 billones de dólares al año.
Y en cuanto a los géneros, hay diversos géneros. Aquí pongo, por ejemplo, el género Ixodes, el que está al lado izquierdo, pues es la garrapata que se considera más importante porque transmite enfermedad de Lyme, babesiosis y anaplasmosis humana. Y como pueden ver, está marcado en el mapa con mar rojo, pues se encuentra distribuida más hacia el norte, más en zonas frías. De vez en cuando la podemos encontrar en el norte de México, incluso en zonas más hacia adentro, por la dispersión, tal vez debida a animales silvestres como el venado cola blanca y otros. Pero luego tenemos acá en medio a la garrapata del ganado bovino. Esta es la garrapata Rhipicephalus boophilus microplus, que se encuentra, pues ya ven acá, la distribución es más tropical, pero ¿por qué es tan importante esta garrapata? Porque se encuentra en los países que son más importantes en producción de ganado, y es la garrapata que afecta a estos animales. La vamos a encontrar en Australia, en Brasil, que son bien importantes en ganadería bovina, y bueno, en México la encontramos en gran parte del territorio nacional, y bueno, de ahí hasta la Patagonia. Es una garrapata está invadiendo nuevos territorios en África, y bueno, en la India y en esta zona de Asia, pues parece que de ahí es originaria, entonces ahí es normal que se encuentre y de ahí se ha dispersado. Luego tenemos la garrapata del perro, que es un complejo de garrapatas que incluye hasta 18 especies de garrapatas. Es la garrapata que toda la vida le hemos llamado Rhipicephalus sanguineus, pero sabemos que ahora, que lo voy a mencionar un poco más adelante, bueno, que hay diferentes especies y que nosotros, bueno, la tenemos en todo el país. Y esta es una garrapata que por mucho tiempo no se le dio importancia, porque bueno, pensábamos que estaba nada más en los perros y que no pasaba nada, y su nombre lo dice, garrapata del perro, pero también se puede subir a otros animales e incluso a la gente, y esta es la principal, bueno, garrapata que está transmitiendo o que transmite la rickettsiosis en humanos. Bueno, en algunas diapositivas están las referencias de algunas revisiones que tenemos o que hemos participado y que pueden con más calma luego revisarlas. Bueno, entonces en bovinos, aquí por ejemplo, cuando hicimos este mapa, pues pusimos las 3 garrapatas más importantes de los bovinos en orden de importancia. Tenemos a Rhipicephalus microplus, que está distribuida pues en todas estas líneas punteadas y en esta zona punteada, ¿no? Con oscuro. Pero también tenemos otra garrapata que es muy similar, que en el macho se diferencia muy fácilmente, pero no en las hembras. Es la garrapata Rhipicephalus annulatus. Las dos son igual de importantes, transmiten las mismas enfermedades y la podemos encontrar establecida en el norte, en el noreste, entre Coahuila y esta zona de Texas. Es una garrapata que llegó del Medio Oriente, entonces es del desierto, está en zonas más secas y es muy resistente a las altas temperaturas y a la desecación, más que la Microplus, que es más tropical. Y luego tenemos la garrapata amblioma, que es un género muy distinto, pero es una garrapata que es muy agresiva, también la voy a comentar más adelante, y que la tenemos también en el trópico. Creo que sería la segunda en importancia después de Microplus, porque Anulatus, pues como les decía, está establecido en una zona determinada, aunque por la movilización de ganado también la podemos tener en otros sitios del país, como aquí en el centro, se dice que aquí en el centro de Querétaro, ha encontrado en Querétaro y en otra zona, ¿no? En trabajos que se han determinado cuáles especies están en bovinos, pues la han encontrado en todo el país. Y bueno, cuando hicimos este mapa, pues no incluimos a la garrapata Otobius, que les comenté hace rato. Bueno, esta garrapata, en la conversación que estuvimos hablando antes, pues que la hemos estado encontrando aquí en Querétaro, una zona ya muy seca, y pareciera que no es importante, pero por el simple hecho de ser garrapata, cuando los animales van para exportación, cuando se exportan, cuando se quieren pasar a Estados Unidos, como es ganado que va en pie, si lleva una garrapata como estas en la oreja,
pues es motivo de detenimiento de ese lote de ganado. Entonces, bueno, esas serían por ahora las 4 que, sin embargo, hay otras garrapatas que ahora pues no mencionamos, pero habrá otras que se podrán encontrar en animales en otras regiones del país, ¿no? Bueno, y los que les comentaba de la garrapata del perro, nosotros, bueno, con un estudiante de maestría que hizo, que colectó garrapatas en diferentes regiones del país, pues en ese tiempo, analizando 12 y 10 determinamos que se trataba de la garrapata Rhipicephalus sanguineus sensulato, o también la línea tropical de esta garrapata. Ya con estudios de ADN mitocondrial, pues determinamos que en realidad se trata de la garrapata Rhipicephalus linei, que fue recientemente identificada o determinada a través de estudios también de ADN mitocondrial. Y bueno, este es un estudio reciente donde se tomaron muestras de Tamaulipas, en una región que sabemos que hay siempre garrapatas en los perros que no son tratados, y donde, bueno, se sabe un poco más o menos la dinámica poblacional de esta garrapata, que se cree que se tengan unos 4 ciclos al año, y pues ahora con el asunto de la rickettsiosis que de pronto hay brotes en el norte del país, pues es importante estudiar también esta garrapata y su importancia en la transmisión de enfermedades a humanos, además de las enfermedades que sabemos que transmite en perros, como babesiosis canina, anaplasmosis en perros también, rickettsiosis, posiblemente enfermedad de Lyme. Eso no se ha investigado, pero en el noreste, en el norte de acá en Mexicali, el doctor Tinoco pues dice que él cree que es la vectora también de esta enfermedad. No hemos investigado eso. Y bueno, hay otros patógenos como hepatozón, que es otro patógeno específicamente de animales de carnívoros, como perros, coyotes, zorras y otros, que bueno, también pues eso es tema de otra plática, ¿no? Entonces, bueno, este género Rhipicephalus, tanto la del bovino como la del perro, pues son dos garrapatas bien importantes que ya se está teniendo, que se tiene desde hace tiempo problemas de control, y que se requieren nuevas alternativas para controlar estas garrapatas. Este es el ciclo de la garrapata del bovino. Si se fijan, es un ciclo que está que es un ciclo ideal, un ciclo donde la garrapata pone huevos y la larva emerge, y estas larvitas se suben desde larva al bovino, y desde ahí solamente se queda mudando sobre el animal y ya se baja hasta cuando la garrapata está repleta. Este proceso tarda de 15 a 18 días después de que ella se ha subido de larva, y se baja, bueno, de 18 o 21 días en adelante, entonces es un ciclo muy corto. Se dice que en el campo, y de trabajos que hicimos también cultivándola en el laboratorio, pues un ciclo se puede realizar completo desde de que es el huevo hasta que la garrapata vuelve a bajar del animal en 65 a 84 días, por lo que también tenemos un ciclo, tenemos 4 ciclos al año en regiones tropicales, al menos esto en condiciones de allá del trópico del Golfo de México. Entonces, en esta garrapata, pues se podría decir que es relativamente sencillo controlarla, porque, pues, como decían al principio, hace ya casi un siglo, pues controlas la garrapata en el bovino, tratas el bovino y no tendrás más garrapatas, y por lo tanto no tendrás patógenos como Babesia o Anaplasma. Bueno, la historia nos ha dado otra respuesta. Realmente no es así, porque aquellos productos que se empezaron a usar tampoco tenían tampoco eran de acción duradera. Al principio funcionan muy bien, pero después estas garrapatas pues se van exponiendo y constantemente, y se vuelven resistentes a estos productos. Bueno, entonces,
¿Por qué, cuál es la importancia de tanto de bovinos como garrapatas? Bueno, la industria ganadera es una de las más importantes en México. Tenemos un inventario, al menos de datos de la SADER los más recientes, tenemos inventario de unos 36 millones de cabezas de ganado bovino, de los cuales una pequeña parte es de ganado bovino productor de leche, pero la mayor cantidad de estos animales se trata de ganado bovino de carne o ganado criado explotado en grandes extensiones, en forma semi-intensiva o extensiva. Es decir, que los animales pastorean, están en contacto con las garrapatas y de ahí la importancia de esta asociación. De estos animales, 1 millón de bovinos son exportados anualmente a los Estados Unidos y aquí es donde empieza el problema porque, bueno, si los animales están parasitados y son de zonas con infestaciones altas por garrapatas, pues esos no pueden, no pasan, no pueden ser exportados. Entonces se restringe la movilización y la exportación. ¿Qué pasa cuando hay estas garrapatas en estas zonas? Bueno, hay que tener tratamientos para poder también que los ganaderos puedan movilizar ese ganado y además cuando no es para exportación, pues hay que estar tratando constantemente para no tener infestaciones tan altas por garrapatas. Con estas infestaciones, pues se disminuye el peso, se disminuye de los animales, se disminuye la producción de leche y la calidad de pieles, que también es un asunto que no está bien estudiado, pero recientemente hablábamos con una persona que trabaja en la industria esta peletera y nos dice que muchas de las pieles que son de México ya ni las quieren porque están llenas de agujeritos, ¿no? Y que eso no sirve para productos de alta calidad, entonces se rechazan y se utilizan para otro tipo de cosas, ¿no? Pero ya, por ejemplo, un producto grande como un portafolio, una bolsa grande, pues ya no se puede hacer. Pero lo más importante de todo y lo que yo creo que se ha estudiado más es la transmisión de enfermedades. Por eso les decía, luego hace rato en la conversación, luego es difícil saber qué más se puede hacer, pero hay cosas tan básicas que no se han evaluado bien como las otras, además de la transmisión de enfermedades, como los otros efectos que producen las garrapatas a los animales. Siguiendo con el impacto económico, por ejemplo, se calculó hace unos 3 años por el doctor Rodríguez Vivas y un grupo de investigadores con él, que se gastan en México 573.6 millones de dólares anuales por tratamientos contra este artrópodo. Pero, como les decía, bueno, la transmisión de babesiosis y la anaplasmosis son, pues, lo más impactante, lo más relevante, o por lo que se estudian estas garrapatas. De hecho, en México se han estudiado desde hace ya bastante tiempo en el INIFAP y, bueno, aquí en la escuela, en la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC, pues, el grupo del doctor Mosqueda pues es el indicado para hablar de babesiosis bueno, todo lo que implica desarrollar vacunas para no utilizar o no depender solamente de los productos contra garrapatas, que como no existen estas vacunas contra tanto babesiosis y anaplasmosis, pues la prevención de estas enfermedades está basada solamente en la prevención de las garrapatas, es decir, en el control químico a través de los acaricidas para que los animales estén, pues no libres, pero menos expuestos o con menos cargas parasitarias y no llegar a tener estos patógenos como la babesia, por ejemplo, que producen los animales, pues desde signos leves hasta mortalidades en animales que nunca habían estado en contacto con garrapatas o con este patógeno, y bueno, pues con altas pérdidas económicas, porque también debido a estas enfermedades, pues entonces no se pueden hacer programas o los programas de mejoramiento genético en el trópico no funcionan como deberían de ser porque los animales que vienen de otras zonas para mejorar los hatos, pues sucumben a la
infestación por garrapatas y por ende a la infección por babesiosis o anaplasmosis. Estos son pues todo el arsenal químico con el que se cuenta o se contaba, porque aquí, por ejemplo, pongo una lista de productos, estos dos, los arsenicales y organoclorados, que ya no se utilizan que ya no están en el mercado desde el siglo pasado, pero se siguen utilizando muy frecuentemente los organofosforados, los carbamatos, también los piretroides, que son uno de los productos, son más efectivos al principio, pero que las garrapatas desarrollan resistencia o se vuelven resistentes a estos productos muy rápido. Tenemos también las amidinas, las ivermectinas, los reguladores de crecimiento de los artrópodos, y estos productos se aplican ya sea por aplicación tópica en el dorso de los animales, por vía sistémica o con los tradicionales baños de inmersión, que es como un lugar donde se aplica, se pone el ixodicida y los animales pues prácticamente se cubren completamente del ixodicida. Entonces, si esto se hace con frecuencia, pues sí funciona, pero bueno, esta es, por ejemplo, una diapositiva donde se muestra que, por ejemplo, los animales o las garrapatas se volvieron resistentes a los fosforados que fueron introducidos en el 1960. Por mucho tiempo estuvieron dando buenos resultados, pero se detectó resistencia por investigadores del CENAPA, o el Centro Nacional de Servicios de Constatación en Parasitología Veterinaria, que está en Cuernavaca, Morelos. Desde el 1980-81 se tienen ya datos de que las garrapatas eran resistentes a los fosforados. Posteriormente, si ustedes se fijan aquí, por eso les decía que los piretroides muy rápido, las garrapatas bueno, no por alguna razón, es porque ellas han estado en constante asociación con las flores del piretro, que de ahí derivaron las piretrinas, que ahora son piretroides sintéticos, pero bueno, vienen de ahí. Entonces, desde hace muchos años estos artrópodos han estado en constante asociación. Y bueno, si se fijan, desde 1986 que fueron introducidos, al siguiente, pues menos de 10 años, ya había resistencia reportada. Ahora creo que hay resistencia a piretroides casi en todo el país, ¿no? Y bueno, aquí estamos con las amidinas, que también en 1986 se introdujeron y para el 2002 ya se detectó resistencia. Las ivermectinas, que cuando salieron pues eran así como que iban a resolver todo. Y también se han detectado cepas resistentes con esto. No quiero decir que todos los animales y todas las garrapatas estén resistentes a esto, sino que eso es por cepas o por zonas, y también depende de con qué frecuencia se utilicen. Yo creo, bueno, aquí está el fipronil, que también, bueno, colaboramos en este trabajo con el doctor Miller en garrapatas de Tamaulipas, y esto se detectó, pues también resistencia se tiene ya desde hace unos 10 años, ¿no? O más. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en el mapa pueden ver que si se fijan, el Golfo de México es donde más se han hecho estudios y donde más se tienen los problemas de resistencia. Ahora, estos estudios no es que sean dirigidos, generalmente se hacen cuando ya los ganaderos muestran o dicen que ya los productos que están utilizando no les funcionan, y entonces se determina la resistencia. Y bueno, ahí está este trabajo del doctor Alonso Díaz, quien lo publicó recientemente en cómo estamos en esta situación. Cuando hay resistencia en el campo, pues, ¿cuál es la consecuencia? Que los animales tengan altas infestaciones como estas, que si lo vemos un poco más lejos, como de la izquierda, pues posiblemente no lo vemos, pero ya cuando lo vemos con detenimiento, tiene una gran cantidad de garrapatas repletas. Esas garrapatas todas, pues eran de un rancho que se estuvo presionando con el mismo producto por mucho tiempo, y bueno, todas esas garrapatas son resistentes, ¿no? Entonces toda la progenie es resistente y es más difícil de tratar a esos animales.
Y obviamente también por la alta cantidad de garrapatas a las que los animales están expuestos, pues se aumentan los casos o hay brotes de babesiosis y anaplasmosis. Bueno, debido a esto, pues se buscaron otras alternativas para tratar a estos animales, como las vacunas contra garrapatas. El primer antígeno que se identificó fue el BM86, que viene de Bófilus microplus, y el año en el que fue identificada. Esta BM86 es una proteína, una glicoproteína de 89 kilodaltons que se localiza en el intestino de las garrapatas y que originalmente se le llamó antígeno oculto. Cuando los animales son o reciben esta proteína recombinante como vacuna, pues lo que se ve es que las garrapatas que se alimentan de esos animales inmunizados, dado que con la sangre pues llevan los anticuerpos contra el antígeno del intestino, pues se disminuye la alimentación, es obvio, el intestino es lo más pues donde está la proteína esta que está en la superficie de las células intestinales. Por lo tanto, al alimentarse menos, se disminuye la reproducción y también la oviposición. Hay garrapatas que no ponen huevos o que ponen muy pocos en comparación. Y bueno, al final también la eclosión de estas larvas originadas de esos huevos, y junto todo esto pues nos da un resultado general de la eficacia de este antígeno, que no llega al 100%. Tiene varias desventajas, como el hecho de que no tiene ningún efecto contra otras especies de garrapatas, por ejemplo, como amblioma, y en el campo pues podemos tener también tanto microplus como amblioma. Ya lo comentábamos con Sofía, me parece que, bueno, encontró esas dos especies, pues eso es lo que más o menos se encuentra en el Golfo de México hasta la península de Yucatán. Luego, entonces, cuando se ven esos resultados, que sigue habiendo garrapatas amblioma, pues el ganadero sabe que hay garrapatas y para él, pues la vacunación no funciona. Se sabe que existe variación de la eficacia dependiendo de la cepa. Como la vacuna está hecha de una proteína que tiene mucha variación, hay mucha variación y ya se han hecho estudios de esto también. Entonces la eficacia va a variar dependiendo del aislado geográfico del que se trate. Y como los acaricidas se siguen utilizando y el principal efecto es un efecto de derribe que los ganaderos o la gente que se dedica a la industria farmacéutica de estos productos le llaman el efecto knockdown, que la garrapata se debe desprender al contacto con el acaricida. Esto no sucede en la vacunación, porque tenemos que producir primero, tener anticuerpos altos y que estos anticuerpos sean protectores. Entonces son las desventajas a las que se enfrenta la vacunación. Con esta situación, nosotros ya hace bastante tiempo en la tesis de doctorado, en Ixodes scapularis, que es la garrapata que les decía que, bueno, que está más al norte. En ese tiempo se financiaba bastante estos proyectos porque, bueno, y se siguen hasta la fecha. Ixodes scapularis, pues es la garrapata, es el vector más importante y la garrapata que se considera la más importante por las enfermedades que transmite, sobre todo enfermedad de Lyme y otras que les mencioné hace un momento. Bueno, nosotros trabajando con estas, había en el laboratorio una línea celular de células embrionarias de esta garrapata, de las cuales ya se hizo una geneteca o una librería de ADN complementario o copia. Purificando de estas librerías, estos plásmidos, se inmunizaron ratoncitos para buscar si con esta inmunización luego estos ratoncitos, si eran expuestos a larvas de Ixodes scapularis. ¿Por qué el ratoncito? Porque recordemos que, bueno, en el ciclo de la Ixodes scapularis, que es muy distinto al bovinos, el primer hospedador o el primer hospedante de lo que las garrapatas se alimentan en el campo, o las larvitas, es de los ratones. Entonces utilizamos este modelo de ratón que ya estaban inmunizados y sometieron a la infestación por larvas. Luego las larvas, una vez que ya se retiraban repletas, pues tenían estas manifestaciones de cambio de color y habían en algunos grupos
se alimentaban menos cantidad de la sangre de estos ratoncitos inmunizados. Bueno, estos se fueron seleccionando. Entonces, cuando se seleccionaban, se hacía otra ronda de vacunación, pero ya haciendo análisis de las secuencias expresadas o de los sequence tags. Entonces, con esto ya se volvían a hacer inmunizaciones y de esa manera pues se llegó a una ADN complementario o ADN copia que le llamamos al grupo A4D8 por la localización en la placa esta de ELISA que estaba en la librería. Y haciendo más estudios más adelante, bueno, de ahí surgió la subolecina, que es un ortólogo de la quirina de insectos, es una proteína que está altamente conservada en todas las fases evolutivas de garrapatas, pero también en diferentes especies de garrapatas, y por eso se ha estudiado mucho para inmunizar animales y ver la respuesta protectora, que es muy similar a BM86. Se baja la alimentación de garrapatas, se disminuye la alimentación de garrapatas y la represión y bueno, todos los parámetros que se evalúan cuando se evalúa una vacuna contra garrapatas. Por ejemplo, aquí tenemos que después, más adelante, con los mismos antígenos, subolecin, lo que se hizo fue interferencia de ARN para ver cómo afectaba eso en el fenotipo de diferentes especies de garrapatas. Aquí ustedes pueden ver Ixodes scapularis, una garrapata normal a la izquierda y una garrapata que está, esa proteína interferida, que está muy chiquitita, no llega a ser tan grande, no se medio come, pero no se repleta. Tenemos también en Amblyomma americanum que se hizo, en Dermacentor, en Rhipicephalus, la garrapata del perro que les mencionaba hace un rato, y en otra garrapata que se llama Dermacentor marginatus, que se hicieron estos estudios o ensayos de interferencia de ARN. Cuando se extraían estos órganos de las garrapatas, que ese gen se había interferido o silenciado, pues encontrábamos, aquí ponemos a la derecha, perdón, a la izquierda, las glándulas salivales de una garrapata normal, que un grupo testigo, el intestino también de una garrapata normal, y a la derecha, pues ya tenemos las glándulas salivales y los tejidos, o sea, el intestino casi deshecho o destruido, como permeable, que hace bueno, que estas garrapatas no lleguen a su represión completa. Se utilizaba también inmunohistoquímica para detectar dónde estaba, cuál era, dónde esos antígenos, dónde estaban localizados tanto en el intestino como en la glándula salival y otros tejidos. Hay estudios ya en otro trabajo donde, bueno, se analizó también esto, se analizaron ovarios en las hembras, testículo en machos, y bueno, se ven los efectos por el silenciamiento de este gen. Otra manera de saber si esto, bueno, a ver qué iba a pasar con estos anticuerpos, pues utilizando la alimentación por tubo capilar, usando suero de conejos inmunizados con estas proteínas, que se les daba una prealimentación y después se terminaba la alimentación sobre ya un animal más grande, en el caso de garrapatas adultas. Generalmente la alimentación por tubo capilar es muy útil, pero se necesitan garrapatas, pues de preferencia adultos, aunque hay quienes lo han hecho en ninfas también. Entonces, bueno, allí ya se evaluaba cuánto de eso se ingerían, cuánto de esos anticuerpos, y luego las garrapatas que habían sido alimentadas con anticuerpos, bueno, se evaluaba también cómo quedaba su represión. Y bueno, con todos esos ensayos, pues así se fue evaluando, por ejemplo, subolecina, para ver si también pudiéramos utilizar subolecina en bovinos. Entonces, aquí el punto final es ya utilizar la proteína en animales expuestos a garrapatas, ya sea en infestaciones controladas o en el campo. Este es uno de los primeros trabajos que se hicieron utilizando, bueno, aquí está la interferencia de ARN de diferentes
genes que se buscaron, que además de la subolecina. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, garrapatas hembras que apenas se acababan de mudar en el laboratorio, pues se interferían introduciéndoles estos ARNs por una inyección con una aguja muy fina. Y entonces estas garrapatas pues se utilizaban para inmunizar bovinos, o sea, perdón, se utilizaban para luego alimentarlas sobre bovinos que eran inmunizados, que habían sido inmunizados. Estos bovinos se buscaba su curva de anticuerpos por ELISA, luego las garrapatas se infestan en bovinos o garrapatas interferidas o silenciadas con estos genes, se utilizan estos bovinos con celdas adheridas a la espalda de ellos para, bueno, tener un número y saber de la cantidad. Generalmente usábamos 30 parejas de garrapatas interferidas más los machos, y luego de esa manera pues se puede evaluar cuántas de ellas repletan, cómo es la repleción, se evalúan los parámetros como la infestación, el peso, la oposición y la fertilidad, y con todo eso, bueno, podemos decir, funciona, no funciona, tiene tanto por ciento de eficacia. Entonces es la metodología que se utiliza para evaluar estas vacunas. En eso, bueno, se hicieron varios trabajos de investigación. Está aquí una tesis de maestría de un estudiante de la UNAM, Rodolfo Lagunes, quien evaluó la subolecina y el BM86. También otra proteína que se llama ubiquitina, pero encontró que la eficacia general con subolecina es de 51%, y la BM86 contra Garrapata ripicephalus microplus en bovinos pues es un poquito mayor, 60%. Entonces todavía pues estamos su velocidad abajo de BM86. Sin embargo, cuando estas mismas proteínas se utilizaron para inmunizar animales que luego fueron infestados con Rhipicephalus annulatus, pues que es la garrapata que les comentaba que hay en una zona más al noreste del país que no es tan importante en distribución como la Microplus. Bueno, cuando se vacunaron animales y se expusieron a esa garrapata, con su bolecina había una eficacia del 60%, y con BM86, muy interesante, pues que casi todas las garrapatas no se repletan. Hay una eficacia general del 100%. Bueno, luego tenemos aquí, por ejemplo, viendo que ya había una vacuna comercial, pero estaba teniendo problemas para comercializarse. Empezamos a ver, bueno, para producir las vacunas, pues que eso ya es la escala comercial y el asunto de las farmacéuticas y todo, que es complicado. Entonces, aquí hay una tesis de maestría donde este estudiante evaluó algunas quimeras de los mismos antígenos que habíamos detectado mediante interferencia de ARN, acoplándolas a una proteína de membrana que es la MCP1A, de la que se acopla a la membrana de E. coli y que deja los sitios expuestos, los sitios inmunogénicos. Entonces, cuando hizo estas quimeras, encontró que la quimera acoplada a BM95, que es una similar a BM86, con otro año de que se estudió, bueno, se tuvo una respuesta superior, pero aquí lo importante es que aquí se utilizaron solamente cuando se expresaron en E. coli, se utilizaron las membranas de E. coli directamente en los bovinos y bueno, producen una respuesta muy buena. Y cuando se utilizó también su bolecina con esta misma proteína, MSP1A, que es de anaplasma, es una proteína de anaplasma marginal, que es de superficie, bueno, una eficacia del 67%. Y aquí, como les decía, bueno, se ahorra mucho tiempo y se ahorran recursos porque se utilizan las membranas de la bacteria donde se expresaron
estas proteínas, ¿no? Bueno, luego se hicieron otros estudios. Aquí está la tesis de licenciatura de Uriel Valdés, donde se hicieron combinaciones de diferentes antígenos y se llegó a buena eficacia general en el control de estas garrapatas, ¿no? De estas garrapatas en animales también que estaban inmunizados con la BM86 sola o con combinaciones de BM86 y otros antígenos. Entonces, bueno, pues cuando él los evaluaba estos animales, aquí podemos ver animales, esto lo que son las celdas donde se depositaban las garrapatas. Ustedes ven, estos son animales inmunizados, que muy pocas garrapatas llegan a adquirir el estado adulto. Acá este es al final. Estas son imágenes de una vez que las garrapatas se van repletando, cómo van incrementando, y estas dos de abajo son dos animales, es el mismo animal a diferentes días. Entonces cómo van repletándose cuando se trata de animales no vacunados o del grupo, perdón, sí, no vacunados, ¿no? Que son las garrapatas, son los testigos. Creo que arriba dije al revés, ¿no? Arriba son los animales inmunizados y abajo son los testigos que no son inmunizados, o que se utiliza solo el adyuvante y se exponen a la misma cantidad de garrapatas. Desafortunadamente estos experimentos son hechos con muy pocos animales, porque son experimentos caros y muy difíciles de estar manipulando a los animales una vez que hay que hacer las infestaciones. Entonces son grupos de 5 animales máximo los que hemos hecho, ¿no? Una proteína que fue evaluada también es la ferritina. Esta ferritina se aisló también del intestino de garrapatas, perdón, se aisló de garrapatas Ixodes ricinus en Europa. Está una colaboración con gente también del Instituto de Biología o del Centro de Biología de la República Checa en la Universidad de Bohemia. Y esta proteína está relacionada con la eliminación del hierro. Las garrapatas, por tener la alimentación exclusiva de sangre, pues requieren un sistema para eliminar este hierro. Entonces aquí la ferritina está involucrada en esa función específica de las garrapatas. Se aisló, como les decía, de Ixodes ricinus, y luego se vio que tanto en Ixodes ricinus por interferencia de ARN y también en otra garrapata, la garrapata asiática, Hemaphysalis longicornis, pues tuvo muy buena respuesta. Luego también se vio que la inmunización en conejos disminuía en el 98% la infestación. Ya en bovinos, que se aisló después solamente enviamos nosotros los tejidos de estos animales, perdón, de estas garrapatas de bovino para sintetizar la proteína, inmunizamos animales y se tuvo 60 y 70% de eficacia contra Rhipicephalus microplus y anulatus en un modelo, en el modelo que teníamos ya establecido en bovinos. También se ha visto, bueno, se han hecho otros estudios, por ejemplo, en algunas proteínas que regulan o reguladoras de la transmisión de anaplasma o de babesia, y por ejemplo, no se encontraron buenos resultados. Ese es un trabajo que realizó Octavio Merino, donde su bolecina, bueno, tiene una eficacia del 60%. Había otro gen que le llamamos Q38, sí, Q38, con un 75%, y otra como proteína que es similar a la seda en arácnidos, del 62%, en garrapatas también Rhipicephalus microplus. Estos estudios después se trasladaron a venados. ¿Por qué venados? Bueno, porque el venado cola blanca pues está en zonas donde hay
infestaciones por garrapatas y donde se pueden, donde ellos mantienen el ciclo del artrópodo, aun cuando los animales estén, los bovinos o los animales domésticos estén bien controlados, bueno, no se terminan los problemas porque siempre al haber este otro hospedante que mantiene el ciclo, pues siempre hay presencia de garrapatas en los pastos, ¿no? O en los predios donde están los animales. Entonces se utilizó o se hizo un modelo o sea, adaptó un modelo de infestación en venaditos, en venados que casi eran pues muy pequeños todavía, no habían estado en el campo y no habían estado expuestos a garrapatas, con el modelo de también utilizando las mismas inmunizaciones que se hacían en bovinos, luego se infestaron con garrapatas, se les tomaron, bueno, títulos de anticuerpos, se utilizaron 5,000 larvas de garrapatas Rhipicephalus micropus, la mitad de lo que normalmente utilizábamos con bovinos, pero vimos que son muy susceptibles a la infestación y que tal vez esa cantidad fue muy alta porque, bueno, los pobres animalitos estaban altamente infestados. Se tuvieron, sobre todo los animales del grupo testigo, pues con todas esas, una gran cantidad de garrapatas que se colectaron de ellas. Aquí están algunas. Y también pues se avalaron los parámetros. Se vio que cuando se utilizaba BM86, pues la eficacia en estos animales era del 76%, su golosina no tuvo muy buen efecto, entonces que estos animales, al menos los que están explotados de alguna manera casi como los animales domésticos en el noreste de México, pues se puede utilizar la vacunación, además de los productos que ellos utilizan para controlar las garrapatas a través de la alimentación en el campo, ¿no? Pero bueno, estos estudios se quedaron hasta ahí porque pues ustedes saben que los animales estos silvestres son más difíciles no son tan fáciles de manipular y de hecho la idea es que no se manipulen para que mantengan su naturaleza silvestre y bueno, porque son animales que están criados para eso, ¿no? Para que luego pues sean utilizados como trofeos o cazados y bueno, entonces se quiere que no estén tan manipulados no se pueden trabajar como los animales o tratar como los animales domésticos. Entonces requieren sistemas de vacunación que están dirigidos contra estos que sí existen. Pero bueno, hasta esto no se ha desarrollado más que se evaluó la respuesta inmune y que bueno, que hay cierta disminución o que hay una disminución de estos garrapatas cuando se vacunan estos animales. Con todo esto y bueno, aquí más o menos es un cuadro de lo que se ha hecho en México. La vacunación contra garrapatas ya tiene mucho tiempo, desde los 90 en México. Se hizo, por ejemplo, una revisión ya a principios de este siglo, en el 2017, por el doctor de la Fuente, donde se encontró que, bueno, que en mucho tiempo, después de muchos años de vacunación, pues se disminuyen las infestaciones, pero también el que las garrapatas o los bovinos estén expuestos a tantos acaricidas en una cantidad importante. Se ha evaluado pues la subolecín, como vieron, y pues lo que se baja es la fertilidad y la alimentación y la eficacia varía de 51 a 60%. Estas proteínas de membrana que les comentaba, que son unas quimeras de BM86 o BM95 con una proteína de la membrana de Anaplasma marginale, que tienen una buena eficacia. Los ortólogos del BA86 o de BM86, que es obtenida de la garrapata Rhipicephalus annulatus, que nos da una buena respuesta, pero con 71% superior. La ferritina también,
Pero después de esto, además de las proteínas recombinantes, se han evaluado algunos péptidos como un péptido derivado de subolecina que la respuesta, el resultado es muy, bueno, tampoco aumenta tanto, 67%, y otras proteínas como la beta que se evaluaron aquí con el grupo del doctor Mosqueda, y bueno, aquí se obtuvo una eficacia del 82%, pero también, bueno, los otros polipéptidos, un polipéptido derivado de la BM86, que es a partir de la cepa, de una cepa mexicana media joya que es susceptible a los pesticidas, pues no se aumenta tanta la eficacia con este polipéptido, queda en 58%. Y más recientemente se evaluó un péptido de quitinasa, que su función es la degradación de la quitina, que es importante en la muda de estas garrapatas, y se obtiene una eficacia del 71%. Esto en trabajos controlados. Después de BM86, solamente se ha hecho el polipéptido de BM86 en el campo, en Veracruz, y con ese resultado. Entonces, la gran mayoría de los trabajos han quedado en infestaciones controladas, además de, bueno, la BM86, que es un antígeno ya el primero descubierto, donde se hizo una vacuna y se vendió como producto comercial. Y actualmente se ha registrado recientemente este antígeno por una empresa mexicana. El antígeno pues fue aislado de la cepa también media joya, que es la cepa de referencia que es susceptible a los pesticidas o a los acaricidas. Y bueno, pero esta vacuna no se encuentra al público en las farmacias o en las veterinarias. Se utiliza como parte de un programa de control integrado, y bueno, se iniciaron hace unos 3 años ya las vacunaciones con esta vacuna. Y se tienen datos por una información personal, no están publicados, que se han vacunado a la fecha 500,000 animales, y se tiene una reducción, bueno, que se ve aquí en la curva esta roja. Se tiene una disminución de la infestación cuando los animales son vacunados, pero lo más importante que ellos recalcan es la reducción de los acaricidas en un 40%, con lo cual se bajan los costos. Y bueno, también se tiene pues menos impacto al medio ambiente y a la exposición del ganado a estos pesticidas, que finalmente pues van al consumo humano. Esta carne y esta leche, si está contaminada, pues imaginan, muchos de estos acaricidas se van acumulando en nuestro organismo. Entonces ese es un impacto que también todavía no se tiene evaluado, pero que también da para trabajos de investigación para ello, ¿no? Sin embargo, pues como les decía hace un momento, si tenemos bovinos infestados con garrapatas, además de la garrapata de la Microplus, Rhipicephalus microplus, y otras garrapatas como la Amblyoma, que es muy alejada, muy distinta de la Microplus, pues entonces los ganaderos ven que sigue habiendo garrapatas. Entonces hace tiempo, y entonces dicen, bueno, las vacunas no funcionan porque pues ellos no van a diferenciar una garrapata de otra, ¿no? Entonces, bueno, hace tiempo comenzamos algunos estudios para primero conocer el ciclo de amblioma. En ese tiempo todavía no se reclasificaba, ahora la van a encontrar como amblioma mixtum, pero se conocía como amblioma cayenense en México, o cajenense. Esta garrapata pues es de tres hospedadores, muy distinta a la garrapata del bovino. Es decir, podemos tener las larvas en unos animales, se bajan a mudar, y luego las ninfas en otros animales se bajan y mudan, y luego se suben a otros animales como adultas que no están repletas. Entonces este es un problema y es un reto. Se hicieron algunos estudios. Esta es una tesis de maestría de Angélica Torres, donde ella evaluó algunos genes, además aquí ven 4 de 8 o subolecina, donde se silencia por completo, se silencia
en la garrapata. Y entonces, es decir, no lo vemos ahí, pero cuando alimentamos estas garrapatas que fueron interferidas, aquí vamos viendo cómo se inyectan. Entonces, estas después se alimentan sobre animales y ustedes ven cuando están en algunos grupos, por ejemplo, estos grupos, el grupo 1, grupo 2 y 3, como cuando hay garrapatas interferidas, estas no alcanzan su repleción completa, a diferencia del control. Aquí abajo tenemos el control inyectado, el no inyectado, y un control con 4 de 8, que sería el positivo, donde son garrapatas más pequeñas que después no ovipositan. Esta garrapata, como les decía, es muy importante porque es muy agresiva. La podemos encontrar en animales jóvenes, en sitios muy blandos de los animales, como la conjuntiva o la mucosa esta, y las ubres. Incluso podemos encontrarla en la cavidad oral, y las infestaciones por estas garrapatas en el Golfo de México son de más de 1000 garrapatas por animal o por espacio de animal, como ven aquí por ejemplo, este es un caballo con estas, bueno, ¿quién cuenta todo esto, no? Entonces, esta es la curva poblacional, como tenemos esto en rojo, la curva poblacional de adultos, que es las que son más fáciles de contar, ¿no? Pero pues podemos tener la garrapata durante todo el año y entonces nos está dando problemas. Contra esta todavía pues hay que hacer muchas cosas. Y bueno, llegamos a Otobius mini, que es la garrapata de la oreja, este becerrito que detectamos con ayuda de Aldo Pavón, un estudiante de doctorado aquí en la UAC, donde pues él detectó estas garrapatas. Fuimos a ver otros animales y es impresionante la cantidad de garrapatas que puede haber en un solo animal. Son animales que por fuera pues no se les ven garrapatas, pero como les decía, pues esta garrapata en esta zona con mucha sequía pues ha encontrado un nicho para reproducir o para alimentarse dentro de las orejas de estos animales. Bueno, había un animal que tenía más de 200 garrapatas. Todas estas garrapatas de un solo animal ya son garrapatas que están listas para bajarse a mudar y a mudar adultos, y luego producir larvas, que esas larvas se subirán a otros animales, y esto es un ciclo que está establecido en estas zonas de mucha sequía. Parece que las larvas son bien activas, tan rápido como eclosionan, y están listas para subirse a los animales en poco tiempo. Todavía no tenemos completo toda la biología del parásito, pero bueno, parece que ellas no duran mucho tiempo porque son muy susceptibles a la desecación, se suben rápido a los animales y ahí permanece hasta la fase, desde larva hasta la fase de ninfa repleta, que son estas, y que son las que ya se bajan, no necesitan alimentarse en su fase de adulto, y bueno, simplemente copulan, y después de la muda copulan y empieza la oviposición, que es muy rápida, y la eclosión de larvas. Entonces, este es otro problema, porque les decía yo que, bueno, primero para tratar estos animales es distinto, porque hay que poner un tratamiento local, pero si son animales en el campo que los tratan por vía tópica o los impregnan de algún producto, pero pues el producto no entra a la oreja o al oído, que están muy internas estas garrapatas, pues son animales que después en las movilizaciones o cuando van a exportación, pues se les encuentra algunas garrapatas, y eso es motivo para que ese lote de ganado no pase. Se les pone en cuarentena, se mandan a identificar las garrapatas, y cuando se tiene el resultado, pues dirán, bueno, eso todavía puede pasar, pero mientras tanto, pues los productores pues tuvieron que pagar la estancia de estos animales en cuarentena, ¿no? Para eso yo les decía, bueno, lo menciono nuevamente, que las proteínas quiméricas, no solo con un antígeno, pero con varios antígenos, pudieran darnos mejores resultados, aun cuando la vacuna o las proteínas recombinantes no sean purificadas como todo el proceso como se hace con las vacunas ya comerciales. Pues cuando utilizamos solamente membranas de bacterias que expresaban estas proteínas, resultados, y esa es pues puede ser una buena alternativa.
Hay hay otros prospectos, por ejemplo, para hacer, dado que estas vacunas no están accesibles a todos los productores, pues la producción de vacunas recombinantes utilizando estas plantas, las plantas transgénicas, pues también pudiéramos hacer, producir vacunas que estén más accesibles. Es un trabajo que está en revisión por el doctor Angulo allá en en La Paz, Baja California, es el CIBOR. Y bueno, las vacunas antimicrobiota que también se están evaluando, se está evaluando que la microbiota de garrapatas, si esta garrapata se estudia la microbiota y se ve cuáles son los taxones que están más frecuentes y se puede de alguna manera manipular esa microbiota, pues que ocurra un desbalance en estas garrapatas y pudiéramos utilizarlo también como vacunación. Se están haciendo algunos estudios, se han encontrado resultados interesantes en ratones o en otros modelos como canarios. Y bueno, ahora está un estudio que es una tesis doctoral aquí en la Universidad de Querétaro, de Iván Corona, que bueno, que esperamos que también pronto tenga resultados en esta manipulación de la microbiota en la garrapata del bovino. Y bueno, pues esperamos todavía que sean, estos son estudios que están en proceso y que pronto tengamos resultados para incrementar pues toda esta portafolio de antígenos que pudiéramos utilizar para controlar garrapatas, ¿no? Y bueno, al final, pues, ¿cuáles son las perspectivas? Pues todavía tenemos muchos antígenos, pero hasta la fecha una sola vacuna comercial y que no existe en el mercado así tan fácil como que vayamos a comprar una vacuna, ¿no? Pero pues se requieren vacunas de amplio espectro como al menos Rhipicephalus microplus y Amblyomma mixtum, que son las garrapatas más importantes en ganado bovino, pero estas vacunas tienen que ser también utilizadas como parte de un programa de control integrado, que al final no vamos a dejar de lado los acaricidas, los tenemos que utilizar, pero sí sería conveniente disminuirlos. Sin embargo, hay muchos problemas porque en algunos países, por ejemplo, como Australia, las vacunas no han sido aceptadas porque ellos, por las grandes extensiones y la gran cantidad de animales, pues requieren que haya vacunas que tengan una sola aplicación y lo que hemos visto es que en vacunas que hemos evaluado se requieren al menos 2 aplicaciones y una revacunación. Entonces, estar juntando animales y manipularlos y todo el manejo que se les da en 3 veces representa un costo elevado para grandes explotaciones como Australia o Brasil, por ejemplo, México también en algunas zonas. Bueno, pues están trabajando vacunas multiepitópicas, se requieren que tanto afecten no nada más a la garrapata, pero que también disminuyan o bloqueen la transmisión de patógenos como babesiosis. Se necesita evaluar también otras tecnologías de aplicación, otros ayudantes y vías de administración. El shotgun en animales silvestres es importante, donde se dispara prácticamente lo que queremos inocular, y eso sería ayudaría en las zonas donde tienen tanto bovinos y animales silvestres como el venado cola blanca. Y bueno, la vacunación por vía oral es otra situación. Sin embargo, para todo esto, pues es importante que haya esfuerzos coordinados entre la academia y diferentes investigadores donde puedan compartir antígenos. El sector productivo, pues es importante la participación de ellos porque al final de cuentas son los que van a utilizar estos productos. Entonces, hacer ensayos en sus animales. También, pues, la participación de las autoridades del gobierno federal, las autoridades de salud animal y finalmente, pues, la industria farmacéutica. Yo con esto, pues, ya aquí le dejo porque creo que no sé cuánto tiempo me pasé, pero, pues, si tienen alguna pregunta o estoy, a sus órdenes. Muchísimas gracias, Consuelo. Gracias, muy interesante todo. Me gustaría abrir la mesa de discusión. Digo, preguntas si tienen, por favor. Adelante, Roberto.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas felicidades por su plática. A mí siempre me intriga mucho saber al respecto de del qué tan viable realmente va a ser la participación de la farmacéutica y qué tan fácil sería como para ellos comercializar una vacuna que primero no tiene un efecto derribo, que tiene que infestarse el animal para poder consumir los anticuerpos, que además hay que revacunar, porque si son antígenos ocultos, pues no van a estar reestimulando esta producción de anticuerpos o de las células de memoria, y que el efecto real en una vacuna contra artrópodos hematófagos, que son extracelulares, pues va a verse después de varios años de estar aplicando un programa integral, sin dejar de utilizar estos acaricidas. Así es, Roberto, pues tienes toda la razón. La justificante de la vacunación contra garrapatas es lo que yo les decía, que además no está bien evaluado o no está estudiado, que en zonas donde hay altas infestaciones de garrapatas, la única alternativa es el tratamiento químico con acaricidas. Entonces, estos animales están expuestos a acaricidas a cantidades altas, pero además cuando se detecta que estos acaricidas empiezan a fallar, pues se aumentan las concentraciones del producto. Entonces, a veces es manual, a veces es con apoyo técnico, pero la cantidad o la exposición de exodicidas que están estos animales, la cantidad de exodicidas a las que están expuestos es tan alta que al final de cuentas, bueno, contamina la carne, contamina la leche y además del medio ambiente, ¿no? Pero esos productos van al consumo humano, entonces esos productos nos llegan a nosotros. ¿Quién evalúa, quién nos dice? Porque nunca tenemos etiquetas. Carne o leche libre de animales, perdón, carne o leche libre de ixodicida. O sea, eso no lo tenemos determinado. Por eso decía yo que tiene que haber las autoridades sanitarias, pero también salud pública. Eso no lo hemos integrado, no, o no se han integrado, o existe, pero son trabajos aislados. Porque sí, al final de cuentas, para la industria farmacéutica, pues va a vender lo que más le reditúe, ¿no? Pero yo creo que tendremos nuestro papel como veterinarios es concientizarlos a ellos, porque ellos también se van a comer un bistec de esos animales, ¿no? Están tomando leche de esos animales. Y no solo ellos, a su familia, a sus hijos. Entonces, yo creo que es un problema también más de conciencia, de educación. En otros países, por ejemplo, productos isodicidas que vendemos aquí, que se venden en México, están prohibidos. El asunto de los productos orgánicos que se aumenta, que tienen un valor agregado. Entonces, hay muchas otras situaciones que solamente, bueno, las empresas, por ejemplo, dicen, ¿cuándo, por ejemplo, cuándo pueden vender una vacuna? Ah, pues cuando ya todos sus productos acaricidas ya no están funcionando. Además, el estudio o el desarrollo de nuevos acaricidas tarda muchos años. Estamos utilizando todavía los que se utilizaban a principios de la campaña de los 60, aun cuando, porque eso también es otra cosa de regulación, aun cuando se ha demostrado que hay productos a los que se detectó resistencia desde los 60, 70, 80, se siguen en el mercado. Entonces, no es un asunto de que no funcionan las vacunas, es un asunto de integrar todo esto, ¿no? Para resolver un problema. Muchas gracias, doctora. Ajá. Muchas gracias. Si alguien tiene otra pregunta, por favor, si no, yo tengo algunas, pero quiero ver si por acá nos escriben algunas. Yo sé que al menos dentro de los garrapatólogos debe de haber. Oye, Consuelo, ahorita que mencionas lo del consumo de productos, ya sea lácteos o cárnicos, nadie se ha puesto a buscar si en regiones donde se usan estos acaricidas, la leche tiene trazas de estos, ya sea por metabolómica o alguna de estas cosas.
vimos un trabajo recientemente en el Congreso de la Sociedad de Medicina Veterinaria Tropical de una chica de Ecuador que está desarrollando métodos para detectar estos productos. En México, en carne y leche, yo creo, yo no tengo conocimiento, al menos en los 10 años pasados que no estoy en el país, yo no sé si han, pero creo que no, porque no los he visto por ahí, publicados trabajos que realmente, porque además no es tan sencillo la determinación de estos pesticidas en productos destinados al consumo humano. Pero bueno, de que existe esto, existe. En Estados Unidos, por ejemplo, se produjo una intensa campaña cuando ellos se erradicaron, pero les ayudó también mucho el clima, pero ellos después se dieron cuenta que estos productos, por ejemplo, fosforados, pues se van acumulando en hueso, que muchos son cancerígenos y ellos los tienen prohibidos, ¿no? Y tienen muchos otros productos prohibidos. En Europa, pues bueno, con más razón, pero en Europa tampoco tienen estas garrapatas tropicales, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí hay un nicho grande de estudio que le hace falta, pero también le hace falta que las autoridades de salud pública se interesen en estos problemas, ¿no? Claro, claro. Otra pregunta. Veamos que mostraste resultados con garrapatas duras y bueno, como sabes, te comenté hace rato, nosotros llevamos un tiempo trabajando, pero principalmente con garrapatas blandas y esas son fáciles de mantener porque se alimentan de cuando en cuando, viven mucho tiempo, pero también hemos aprendido que las garrapatas duras se mueren muy rápido. ¿Cómo le hacen ustedes para tener a las garrapatas duras vivas para los estudios en el laboratorio? Tú dices que se mueren muy rápido en un cultivo, o sea, en el laboratorio. Pues es lo que hemos visto, te digo que sabemos muy poco, ¿no? Pero nos han mandado garrapatas o las han capturado y empiezan a morirse rápidamente las garrapatas duras, las Rhipicephalus. Ah, a ver, las garrapatas, por ejemplo, si son de perro, Ajá. si las alimentas sobre otro animal, si te las dan, recién mudadas, ellas se van a alimentar, ya sea si son larvas o si son ninfas o adultas, se van a alimentar y no se mueren, o sea, van a poner huevos y todo. En el caso de las de bovino, es así, porque es que las de bovino, como viste, son de un solo hospedador, o sea, ellas solamente se alimentan sobre el bovino. Hay modelos, hay en conejo, se alimenta bien en conejo, se alimenta en otros animales. Pero, a ver, yo supongo que se mueren porque las retiraron cuando estaban en fase de represión, posiblemente dañaron las piezas bucales. Mm, Generalmente no les gusta que las quites cuando están semi repletas y ya cuando están repletas, bueno, ya lo que sigue es que van a poner huevos. Pero, por ejemplo, nosotros en esas garrapatas, si viste en los experimentos de interferencia de ARN, las quitábamos como ninfas que ya están casi listas para mudar adultas, las quitábamos de los animales, mudaban al día siguiente sí, al día siguiente casi la caja de Petri, se manipulan y con inyección y todo, y las puedes subir y se repletan sin ningún problema. Cuando mudan y que no han comido nada, la subes al animal y dices, aquí están 30 parejas y si son unas garrapatas de un grupo control, puedes obtener las 30 garrapatas repletas sin problema. ya. Pero bueno, todo depende, como vi, cada ciclo es distinto. De las blandas tenemos poca experiencia, la única experiencia que tenemos es manipulando ahora las otobius, pero es quitándolas de los animales infestados en diferentes fases. Con las que hemos tenido más problemas son con las larvitas, que se nos mueren pronto, pero las ninfas, esas muy bien, se mudan adulto y ovipositan y todo en la caja o en los frasquitos
y bueno, pues ya hemos logrado tener hasta las larvitas, ¿no? Claro. Oye, Ujú. aprovechando tu experiencia, bueno, aquí hay una pregunta de Gustavo. Dice, dado que se utilizan bacterias para la expresión de los antígenos, ¿se podrían utilizar organismos que se establezcan como microbiota intestinal en el huésped para una interacción entre los antígenos de superficie en las bacterias y el tejido linfoide intestinal para reducir el uso de vacunas? ¿Sería otro vehículo para la inmunización? Me imagino que lo que se refiere son bacterias de microbiota que estén expresando estas proteínas recombinantes y de esa manera están expresándolas todo el tiempo en intestino. Ahora, yo no soy inmunólogo, no sé si al estar en intestino las IgA, que si mal no recuerdo son las que están ahí, si van a tener un efecto protector para esto. Pero bueno, es la pregunta de Gustavo. Sí, en realidad los estudios de microbiota están comenzando. Eh, no, yo definitivamente, a ver, bacterias, la E. coli, que es el sistema que más utilizamos, es distinto, ¿va? Porque es una bacteria que está bien estudiada y que bueno, que es la que se usa. Y otra que se ha usado, otro, otro sistema es el sistema de una levadura, la Pichia pastoris para BM86. De microbiota primero se tienen que identificar cuáles son las, eh, las La conforma, bacterias más comunes. Se ha encontrado mucho la Coxiella en otros modelos, en otros sistemas para otras garrapatas y también en la Microplus. Pero de ahí a que se utilicen esos como productores de proteínas recombinantes falta tiempo. Yo creo que no, porque tendríamos que tenerla bien caracterizada primero. No, todavía ahora, identificar las bacterias estas primero es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, identificar las bacterias, pero luego no podemos vacunar con todas esas, hacer como una bacterina, ¿no? Al final de cuentas tenemos que caer en las proteínas recombinantes, ¿no? Ya independientemente de qué sistema, por ejemplo, este grupo de la Universidad de Baja California, de La Paz, que dicen, bueno, las proteínas con plantas, el sistema de plantas es muy bueno, porque imagínate que es un sistema un poco más económico, más accesible, entonces yo le dije, bueno, esto es lo que hay, ya hay muchos antígenos identificados, en lugar de estar buscando nuevos, luego hacer estas proteínas, las químeras, y entonces, bueno, comparar esos dos sistemas y ver si realmente hay se ahorra tiempo, dinero con esos sistemas, pero luego, como decía también Ilwi Katzin, al final de cuentas, a ver, ¿es redituable vacunar? Bueno, en algunas zonas es prácticamente la única solución porque tienen resistencia a todo. Estaba, por ejemplo, analizando unas garrapatas la semana pasada que son resistentes a 5 grupos de acaricidas. Entonces, ya la cantidad de productos que se utiliza es tan alto, ya eso ya no es soportable, pero además también la gente que manipula esos productos, pues está muy expuesta. Y bueno, buscar otras situaciones también, no solamente llegar a tratar animales, porque es que sin conocer cuándo son las curvas altas, cuándo tenemos que tratar, es que se han hecho muchos de los problemas que ha habido, es que cuando se hizo una campaña para erradicar, se trataban que no hubiera garrapatas, entonces se presionó mucho a las poblaciones susceptibles. Entonces yo creo que hay que jugar con todo, con el conocimiento que se tiene de los acaricidas, algunos que todavía funcionan, los que no, pues definitivamente descartarlos. Y por eso les decía, es una labor de diferentes grupos del sector productivo, académico, de la industria también, y que también acepten que al final de cuentas, si disminuyen el uso de esos productos y utilizan otros sistemas, pues ellos también alargan la vida útil de los productos y tienen, pues aún así siguen teniendo un negocio, ¿no? Entonces, o ganancias y también es redituable y esos ganaderos pues seguirán siendo sus clientes, ¿no? Porque al final de cuentas aumentan las dosis, que es lo que hacen,
siguen vendiendo, pero llega un momento que el ganadero dirá, bueno, no se mueren las garrapatas, ya no necesito usar o ya no voy a usar este producto, ¿no? Y la verdad que tampoco hay tantos, como vieron, pues sí, lo que hay muchos son nombres comerciales, eso sí, yo no sé cuántos, pero grupos de productos sacaricidas, más de 7 no hay, ¿no? Pero sí, en el mercado pueden encontrar muchísimos nombres comerciales que al final de cuentas es la misma cosa, ¿no? Claro. Hay una pregunta más de José. Si bien las garrapatas al alimentarse de un hospedero vacunado no se repletan, existe el contacto. ¿Se ha evaluado el impacto de la transmisión de patógenos? Es decir, todavía a pesar de que ya no se llenan, siguen transmitiendo los patógenos que puedan tener, Rickettsia, Borrelia, Babesia. Nada más de patógenos se evaluó de babesiosis, de babesia sí se ha evaluado que sí se han disminuido y de anaplasma también, pero son estudios antiguos, pero sí se ha evaluado que con mucho tiempo de vacunación se disminuye la presencia de babesiosis y anaplasmosis y bueno, se reduce el uso de acaricidas. Imagínense que en algunos lugares hace tiempo se recomendaba bañar o tratar cada 14 días, luego cada 21 días, entonces eso al año son como 12, más de 12 tratamientos ixodicidas. Si se reduce el 40, pues ya es como 5 baños, pero hay un rancho, el único que tengo, que conocí personalmente, que utilizaban, que hacían ya nada más 2 o 3 baños, porque seguían obviamente teniendo amblioma, ¿no? Entonces, sí, hay otras garrapatas, se tiene que depender de los productos, pero ese rancho pues estuvo vacunando 10 años consecutivos. Luego ya no fue tan accesible la vacuna porque es una vacuna que no se producía en México, que llegaba. Entonces, sí, ellos solicitaban más vacunación precisamente por eso, pero no se ha evaluado bien todavía el impacto en otros patógenos. Él decía Rickettsia. No, yo lo puse. Yo fui el que mencioné Rickettsia, pero sí. No, en otros patógenos no sé, bueno, por ejemplo, ahí, en perros, es que ahí sería complicado, pero bueno, es posible. Los perros también se infectan de Rickettsia y tienen una patología, un cuadro muy similar al que sucede en humanos. Lo que pasa es que en humanos es muy agresivo, ¿no? Hay mortalidades, hay una mortalidad alta, creo que del 30% de los que se infectan. En perros se podría evaluar, pero no se ha hecho. Ya. Muy bien, gracias. Un par de preguntas más de Sofía. Dice, ¿es posible que estas vacunas impacten de alguna manera a otros artrópodos de interés veterinario, ácaros, pulgas, piojos? ¿Sería posible generar una vacuna que pueda dirigirse a una mayor variedad de artrópodos? ¿Qué es lo que mencionabas al final, no? Buscar pusiste un nombre, ya no lo recuerdo, pero lo mencionaste, ¿no? Multiantigénicas, multiepitópicas. Multiepitópicas. Sí, sí se han evaluado, por ejemplo, su velecina se ha evaluado pues en insectos, en el mosquito el mosquito que transmite la leishmaniosis. Se han evaluado en Aedes, en otros artrópodos como el piojo del salmón. Sí, en ácaros, incluso en ácaros, en los ácaros de las aves, el ácaro rojo que produce pérdidas solamente porque ese afecta a las aves y los huevos, cuando pone el huevo, ahí hay mucho ácaro, entonces el ácaro, como está repleto de sangre, llena el huevo, ¿no? Y entonces el huevo ya ese se va desechando, ¿no? Entonces ahí se evaluaron estos antígenos. Hay porque obviamente, bueno, es un sistema distinto, es otro modelo, pero sí, ahí tiene mucha aplicación. Lo que pasa es que hasta ahora no ha sido exitoso. Hay una vacuna en el piojo del salmón y hay que llegó a comercial y que se utiliza ya en Chile y bueno, las vacunas contra garrapatas, que ha habido
hay tres, una australiana, una cubana y ahora una mexicana, 3 nombres comerciales con BM86. ¿Y qué tanto se usan aquí en México? Muy poco, pero el última grafiquita esta que mencioné de esta empresa que está vendiendo esta vacuna, la usa en un programa donde ellos la tienen y la aplican con un programa de control donde utilizan primero acaricidas, bajan la población de garrapatas tanto en los animales y entonces una vez que están con cargas casi de cero, vacunan, los exponen al campo y entonces van evaluando, pero no es una vacuna que podamos ir nosotros a una farmacia veterinaria y nos la vendan, es solamente esa empresa que la tiene y que los resultados que han tenido, que dicen ellos que ahora que están bajando el uso de acaricidas después de 3 años de vacunación al 40%, pues estaba yo comentando con uno de los técnicos y les decía, bueno, sería importante también que esté documentado porque si no, pues se queda ahí en lo que dijo la empresa, ¿no? Entonces, pues no tenemos todavía los datos publicados. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, muchachos. Yo solamente un comentario. ¿Te acuerdas que te comenté de un colaborador que es en el laboratorio de Hub? Está Alex Newell. Él es el experto en secuenciar los mitogenomas de las garrapatas. Y bueno, no mitogenomas, los genomas de las mitocondrias de las garrapatas y también de las bacterias que hemos reportado. Y él es el que estaba interesado en un Otobius, pero estoy viendo que es la otra especie, una que empieza con L, creo, digo, con P. Otobius megnini es la que nosotros trabajamos. La O otra, bueno, la que hemos encontrado, no la hemos, la realidad la hemos encontrado aquí y más común de lo que esperaba, que además de bovinos, de pronto en perros, de pronto en gatos, es la megnini. Pero otra especie de megnini, no, no, dices otra tú, es otra especie de Otobius. Ay, es que no lo tengo aquí a la mano. perdón, otra especie de tobios. Sí, es otra especie de Otobius, es el Lagophilus. Ya, Lagophilus. Esa es la que... sí, bueno. Sí, y bueno, eso es lo que nosotros sabemos, porque recordemos que esta garrapata se identificó, se describió, pues a principios a finales de 1800, o sea, ya tiene casi más de 100 años que se describió Ujú. en garrapatas de Guanajuato. Pero lo que se hizo fue identificación morfológica. Obviamente en ese tiempo pues no, nada molecular. Entonces es lo que se tiene. Ya, Yo creo, pues nosotros apenas haremos ahora algo más molecular, pero la primera parte, la parte biológica de identificación de hospedantes y del sitio y del ciclo, pues es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? claro, Pero pues sí, bueno, si algo requiere, por ejemplo, ADN para comparar lo que sea, bueno, pues adelante. claro. Sí, no, yo te escribo, les escribo a los dos y los pongo en contacto. ¿Cuál es, tú que tienes tantos años de experiencia trabajando con garrapatas, hace tiempo hubo una pequeña discusión en un comité? ¿Vale la pena usar otros marcadores moleculares además del 16 mitocondrial? ¿Vale la pena o no? Porque Para nosotros hemos tenido identificación de especies, de es especies. para, sí, por ejemplo, en la garrapata del perro, que usábamos 10S, 12S y COX. Con eso llegamos a, este, a, a, a saber que las garrapatas del perro mexicanas son de la especie tropical, por ejemplo. Ripicéfalos sanguíneos, linaje tropical. Pero ya con el mitocondrial, pues estamos asegurando que se trata de Ripicephalus linei, la que tenemos en México. El mitocondrial, pues, aumenta más el margen pues no tienes casi error, pero pues obviamente todavía no son sistemas que están tan accesibles, ¿no? Claro, Este, pero
Pues yo creo que comenzar con los marcadores de mitocondriales está bien, ¿no? De ARN, el 16 también en garrapatas en general, pues lo usamos y bueno, pues el análisis de las secuencias y todo es bueno. Eso en garrapatas duras, en garrapatas blandas nosotros, yo tengo muy poca experiencia, estamos comenzando a hacer algunas cosas, pero pues lo que podría decir que usar no solo uno, no depender de un solo marcador, usar varios y con eso Claro, aumentar el margen de, bueno, la posibilidad de tener más similitud con lo que ya está reportado. claro. Pues muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta. Por mientras quisiera agradecerte mucho esto. Me gustaría, ojalá que en un futuro no muy lejano pudieras venir a darnos la plática aquí y así tenemos más chance de interactuar y platicar de otras cosas. Pero Claro. de momento, de verdad, muchísimas gracias. Nos vamos a escribir para ver lo del evento que mencionabas. No sé si quieras comentarlo. Aquí dijiste que iba a haber un evento Ah, que sí, sí, nos sí. interesaría. Aprovechando que hay más, pues aquí en la Universidad de Querétaro, el doctor Mosqueda, y bueno, le estamos apoyando un poco con la publicidad del evento que hace más o menos cada año en la Universidad de Querétaro. Si quieres, luego te envío el póster. Claro, Lo tenía, el que lo tenía que mostrar al final, pero va a ser un evento de garrapatas y patógenos que transmiten del 16 al 18, ahí está, creo que Ilwi, si me ayuda, del 16 al 18, es más, Ilwi, ahí está por ahí, si nos puedes ayudar, Roberto, con la información precisa para no darles datos, que Sí, no. doctora, voy a compartir por el chat el banner para que lo puedan revisar. claro. Nada más deme 2 minutos para encontrarlo. No, no pasa nada con que ahora les digas la fecha y con que las fechas, creo que es el del 16 al 18 de octubre, se fue. Sí, Creo que lo está buscando. sí, Pero como es uno de los que está apoyando con la difusión, pues con ellos se pueden inscribir. Ahí va a haber un correo y luego ya si no lo pone ahora antes de que cerremos, yo te lo envío y ya tú lo difundes por ahí. sí, Ese de hecho, evento es un evento importante, vienen especialistas tanto en garrapatas como en patógenos y bueno, algunos internacionales, brasileños, de Estados Unidos con mucha experiencia en esto, ¿no? Y pues va a ser teórico en 3 días y también incluso algunos estudiantes de posgrado pueden presentar sus pósters mm, si quieren, y también el último día tenemos una parte práctica donde identificamos en el laboratorio, pero ese sí es más restringido para los que estén más interesados ya en algo particular de manipular garrapatas y eso, donde mostramos la identificación, luego hacen unas disecciones y pueden también extraer, aislar diferentes tejidos, identificarlos, hacer extracción de ácidos nucleicos y bueno, otras cosas, ¿no? Que no se puede hacer tanto, pero es un día muy intensivo en el laboratorio con un grupo, me parece que de 12 o 15 máximo asistentes. no, pues sí, está muy Sí, interesante. De hecho, viene César López Camacho, que lo conocemos de aquí del laboratorio de vacunología que tenemos en la escuela. Este, Sí. Justamente César tiene algunas colaboraciones por aquí, entonces sí, sería muy interesante. Yo creo que vamos a ver si podemos asistir a algunos de nosotros, porque pues bueno, el trabajo que llevamos ya hecho hace un rato, pero lo estoy compartiendo ahorita, si lo ven todos, de todas maneras lo voy a bajar, si no es que ya lo bajaron algunos, espero. Eh, sí. Sí, me dice Ilwi ahí que el curso el práctico está limitado a 20 asistentes. Yo pensé que era 15, pero bueno, ahí le subieron ya más. Entonces ponemos unas sillas de más. Muy bien. No, pues, de Ujú. verdad, muchas gracias. Creo que sacamos muchas cosas de esto. A mí me interesó mucho, fue muy completa tu plática sobre las vacunas. Varias cosas en las que me quedo de preguntas, pero ya te las haré en persona. Espero poder asistir al menos a alguna de las pláticas, pero yo sí espero uno o dos de mis estudiantes puedan llevar trabajo allá. Por eso yo me contacto con ustedes.
¿Sale? Sí, por eso sí sería muy interesante, sobre todo lo que han encontrado de garrapatas blandas nos interesa mucho. Y yo Claro. creo que en esa parte, les digo, estamos todavía nosotros como veterinarios, nos hace falta todavía más conocer la parte de garrapatas blandas. Ornitodoros no tenemos, yo creo casi en todos los congresos que vamos es garrapatas del bovino, garrapatas del perro, puras duras, pero casi muy poco de blandas. Y ahora que recuerdo, vino hace 2 años, me parece que hubo aquí un evento también, y uno de los asistentes me decía que vino uno de los ponentes, no sé si era uruguayo, que le decía, cámbiate a estudiar garrapatas blandas porque son el futuro. Y él está estudiando garrapatas duras, ¿no? Pero le dice, él le sugirió que hacía falta que se cambiara, que hacía falta estudios en esto, ¿no? El doctor Benzal, sí. Sí, Entonces, bueno, pues justamente, no conozco, no tengo el gusto de conocer a Benzal, pero sí a este Sebastián, Muñoz, que él está en Chile, también es experto, junto con la Bruna, en escribir un montón de cosas ahí en el sur, y sí, con él tenemos cierta integración. Y efectivamente las garrapatas blandas, al menos los veterinarios aquí en México, ahorita que empezamos los proyectos de Sofía y de Gustavo, no las conocen. Y es que la población en general no las conoce, las ubica como otro artrópodo, pero no como garrapata, porque no se parece a las sí, garrapatas que parecen conocemos. arañitas, ¿no? Sí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Consuelo. Esperemos, como dice la película por ahí, de aquí a tener una muy buena relación y colaboración. Pero de verdad te Claro que agradezco sí. mucho. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos mantenemos en contacto. Yo te pasé mi teléfono para que por ahí, a veces Sí, el WhatsApp es más rápido. sí, claro. Pues ¿Vale? muchas gracias a todos, suerte en sus proyectos y bueno, ahí al principio estaba mi correo electrónico, como van a tener la presentación, pues La en voy lo que a, pueda apoyarlos también. la voy a subir a YouTube. Ya te paso la liga por si la quieres difundir entre tu universidad. Yo la paso aquí a los que asistieron a la charla. Pero de verdad, muchísimas gracias. Fue muy interesante. No, claro, un gusto. Gracias, ¿eh? Hasta Hasta luego. luego y gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.